Este vídeo es muy importante, porque en este vídeo te voy a explicar qué es exactamente lo que hicimos para facturar 124.000 euros sin invertir ni un euro en anuncios y únicamente apalancándonos de clientes que ya nos habían comprado antes. Todo trabajando en un sistema de back-end, es decir, con clientes, como ya te digo, activos, haciendo algo que sinceramente nadie te cuenta, porque todo el mundo se está enfocando en la parte de arriba del embudo. Todo el mundo se enfoca en nuevos clientes, en adquisición, setter, anuncios, Instagram, YouTube, VSL, todo lo que se basa en conseguir nuevos clientes. Pero sinceramente, nadie te está contando cuál es esa parte de abajo del iceberg que no se ve, pero que con el 20% del tiempo te puede dar muchos resultados. Y por eso en este vídeo te quiero explicar qué es exactamente lo que hicimos, como estás viendo por aquí, con toda esta estrategia, con todo este embudo a la inversa, para que entiendas cómo se hace cuando tienes un buen producto para poder aprovecharte más de esos clientes y generar mucho más lifetime value de unos clientes que ya tienes, sin tener que necesitar buscar nuevos clientes cada día, sabiendo que la publicidad está más cara, que la confianza ha bajado y que cada vez cuesta más, ¿vale? Por eso, si tienes realmente un negocio, un infoproducto que esté consolidado, que tengas ya esos primeros clientes, que sea en 5.000, 10.000 euros al mes, te va a servir muchísimo para poder aplicarlo desde ya y poder generar ventas recurrentes de clientes que ya tengas en activo. Así que no te lo pierdas, quédate hasta el final del vídeo, porque si no te quedas hasta el final no va a tener sentido, porque realmente todas las piezas conectan entre sí y es muy importante para entender el sistema completo. Bien, antes de nada es importante que entiendas que esto lo conseguimos con el negocio de Funnel School, un negocio de infoproducción con más de aproximadamente 400 alumnos en activo cuando lo conseguimos, y que únicamente no estaba yo ni mucho menos, hay un equipo detrás, muchas personas involucradas y un buen trabajo para conseguirlo. Por eso te digo que esto no es algo que vas a conseguir si estás partiendo de cero, y es algo que te va a servir si ya tienes un negocio sólido con esos primeros clientes, casos de éxito, alumnos o lo que sea, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a ir al grano. Como te digo, importantísimo, quédate hasta el final porque es muy importante. Cada paso se conecta entre sí y si no lo entiendes todo no vas a poder ni siquiera aplicarlo, con lo cual no tiene sentido, ¿no? Bien, lo primero, básicamente me voy a basar en este embudo que ves por aquí, pero que como ves tiene una parte que quizás antes no habías visto, que es la parte de la inversa, ¿ok? Siempre te han explicado y siempre se ha visto en el mercado la parte de atracción, la parte inicial del embudo, ¿no? Donde hacemos atracción, nutrición y cerramos la venta. Y es súper correcto, súper necesario para conseguir nuevos clientes, que es al final de lo que vive un negocio, ¿no? Pero al final hay una parte que es también súper importante, que es la que te voy a explicar en este vídeo, que es la parte que pasa después de que se dé la venta. Es decir, vale, te compra el cliente, ya ha ingresado, te ha pagado 2.000, 3.000, 5.000, lo que sea, ingresa al programa, pero ¿qué pasa después de ese punto? Ese punto de tanta tensión en el que se hace la venta, en la llamada, en el closer. Bien, pues aquí hay una parte, una estructura que es mucho más aburrida, por eso no es tan fancy, no interesa tanto, pero que realmente si se hace bien, como digo, con 20% de tu tiempo te puede dar unos resultados brutales, ¿vale? Además, te genera un lifetime value, es decir, lifetime value básicamente es el valor que te genera un cliente en todo el tiempo que está contigo. Porque un cliente te puede comprar una vez, pero te puede comprar más veces. Además, está comprobado que en infoproductos, cuando se hace un pago high ticket de 2.000, 3.000, 5.000, a los 3-4 meses el cliente vuelve a estar preparado para comprar, con lo cual es buena idea hacerle un upselling mejorando este lifetime value que te comentaba. Además, te va a generar un esfuerzo asimétrico, es decir, con muy poquito input que tú le pongas a estas tareas, te va a generar un output, o sea, un resultado mucho mayor del input que le has puesto. Con lo cual, esto se llama tarea asimétrica y es la que más a ti como CEO, como dueño de negocio, te va a hacer más apalancarte de ese trabajo. Y también te va a generar mucha autoridad, porque una persona que hace upsells y resells demuestra que lo que vende, su producto es bueno, porque sus clientes le siguen comprando. Y eso te da mucha autoridad de marca, ¿vale? Ahora bien, vamos al lío, vamos al meollo. Ok, esto es toda la parte del embudo a la inversa, ¿vale? Es decir, todo lo que pasa por aquí sería, pues bien, lo que es la venta, el close, la llamada, hacer el pago, lo que sea, tal. Y aquí llega el punto de más energía del cliente, porque acaba de pagar. Tiene muchísimos nervios, tiene muchísimo hype por lo que se viene, porque acaba de hacer un depósito de dinero, pero también de confianza, ¿entiendes? Entonces, tiene mucha energía a flor de piel. Y es súper importante que tengas en cuenta que este primer periodo, desde que te paga, las primeras 24 a 72 horas, es el periodo en el que tu cliente va a coger tu primera opinión de ti y de tu producto. Es decir, al final las personas, en cuanto compramos un producto, son los primeros momentos, en caso de ser un high ticket, las primeras horas y días en los que definimos nuestra perspectiva o nuestra opinión de ese producto.
Luego puede cambiar, sí, puede cambiar perfectamente, pero la primera percepción de valor que tenemos siempre es al principio, con las primeras experiencias, primer contacto. Se dice que la primera impresión nunca se puede repetir, ¿no? Pues al final es como esta primera impresión que queremos dar para que ese cliente esté contento con su compra. Y también para que no tengamos devoluciones, porque al final ya sabes que una persona puede hacer una devolución en los primeros 14 días legalmente en cualquier infoproducto, por lo que si no haces un proceso bueno de onboarding, que es lo que voy a explicar ahora, es mucho más probable que te hagan esta devolución y pierdas dinero, ¿no? Y nadie quiere que le hagan devoluciones. Por eso es clave que en esta parte del inicio pongas mucho foco en el onboarding, en hacerlo muy bien para que el cliente nada más entre tenga una experiencia increíble. Pero bien, ¿cómo hago un onboarding? Porque la verdad que posiblemente no tengas ni idea, nunca te haya nada explicado. Bien, un onboarding básicamente es un proceso que tiene que ser claro y tiene que guiar a la persona desde que entra al programa hasta que ya sabe perfectamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo es la clase, cuándo acaba, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuáles son las reglas, todo, tenerlo súper claro, ¿vale? Para esto te recomiendo que generes un proceso estándar, básicamente un SOP, donde tengas claramente, oye, ¿qué mensaje vamos a enviar automáticamente? ¿Qué mensaje vamos a enviarle cuando nos responda? ¿Qué link le vamos a dar? ¿Qué formulario vamos a pasarle? Es decir, todo lo que tiene que hacer previo a la llamada, durante la llamada, después de la llamada, etcétera. Debe estar todo muy procedimentado, ¿vale? Y la estructura del onboarding perfecto para mí es esta, ¿vale? Se compone de 7 puntos y el primero es BAMFAM. Es decir, ¿qué significa BAMFAM? Es un concepto que yo aprendí de Alex Hormozzi, que básicamente significa Book a Meeting from a Meeting. Y esto pues forma la palabra BAMFAM por las siglas, ¿no? Esto lo que significa es que de cada reunión tú debes llevar a tu cliente a otro paso claro, a otra reunión. Entonces, si tú tienes una primera reunión en Zoom con el cliente, que es el onboarding, que debe ser en directo, uno a uno, para generar mucha más confianza, aunque pienses que no es escalable en el largo plazo, si tienes un high ticket de 2.000, 3.000, 4.000, es rentable para que luego puedas hacer ese upselling, que es lo que te contaré después en esta estrategia. Básicamente, el BAMFAM significa que cuando acabes tu onboarding, el cliente tenga claro cuál va a ser la siguiente reunión en la que te va a ver a ti o a tu equipo, ¿vale? Si, por ejemplo, tú tienes un sistema de soporte en tu mentoría, en tu producto, en el que tengas clases en directo, pues tienes que decirle, oye, la siguiente reunión va a ser el lunes a las 17 horas. Allí te veo. Así el cliente va a tener claridad total de qué tiene que hacer, ¿vale? Esto significa BAMFAM. Esto, visto. Además, vamos a hacerle preguntas previas a la reunión, para que cuando entremos en la reunión, en ese onboarding, sepamos qué cliente es, qué tipo de cliente es, qué busca, en qué punto se encuentra, a qué punto quiere llegar, para que le podamos dar un plan personalizado o lo más personalizado posible en la reunión, que es un poco lo que te quiero comentar ahora. Le daremos un documento de cómo va a ser su proceso en la escuela. Esto se puede hacer muy fácil con un GPT en el que entienda, oye, en función de qué tipo de perfil sea, es un perfil, por ejemplo, más emocional, un perfil más ocupado, pues va a tener un camino en tu producto, en tu programa muy diferente. Entonces, al final, con un GPT o con un PDF, le podemos explicar cuál va a ser el diagrama o el roadmap que él va a seguir para que se visualice y lo entienda lo mejor posible. Además, le daremos un plan de acción personalizado, que es muy relacionado con lo que te comentaba, para que entienda cuáles son sus siguientes pasos una vez ha entrado. Esto es básicamente gamificar el proceso para que el cliente se sienta mucho más satisfecho y contento, ¿vale? Además, es importante recordarle el por qué ha comprado. Y con esto no me refiero a decirle, no, has comprado esto, él ya lo sabe, pero que entienda por qué ha comprado. Que entienda cuál ha sido esa decisión que le motivó a comprar, para que se vuelva a motivar. Ten en cuenta que en este periodo puede hacer la evolución, entonces es importante que le recuerdes que ha hecho una buena decisión y que se sienta contento, que no se sienta en dudas, ¿vale? Además, también tiene que saber, en caso de que tengas bonuses, qué bonus tiene, qué bonus no tiene, de qué puede aprovecharse, de qué no, para que haya claridad. Porque si no, luego empiezan las llamadas, las devoluciones, los emails de soporte y es una mierda, ¿vale? Además, debes darle acceso a todos tus softwares en caso de que tengas y fijar expectativas realistas de lo que va a ocurrir de aquí al final de tu programa para que luego no haya malentendidos, ¿ok? Esto sería toda la parte del onboarding. Y, como te decía, este error es el principal motivo de las devoluciones, en lo que son infoproductos que se pueden hacer hasta 14 días. Así que, importante que lo tengas en cuenta. Una vez ha pasado ya pues 3 días aproximadamente, empieza todo el proceso de la entrega de producto. Ese proceso en el que tu cliente va a entrar en tu producto y va a entender todo lo que tiene que hacer, lo va a consumir, va a aprender, etcétera, etcétera. Aquí para mí hay 5 pilares clave que te quiero comentar y que son los que nosotros seguimos para que esta entrega fuera lo mejor posible
y que consiguiéramos más tarde hacer esa parte de upselling y reselling y conseguir esa facturación extra, ¿vale? Los pilares son, pues básicamente, gamificación, feedback, soporte, camino del cliente y testimonios. En primer lugar, la gamificación. Es importante que entiendas lo que es la gamificación. Básicamente es hacer que tu cliente, digamos, tenga un camino más entretenido, como si fuera un juego, cuando consume tu producto. Que no sea simplemente que le des tú los vídeos, los PDFs y se apañe por su cuenta, sino que tenga una especie de pues, camino, que pueda desbloquear una cosa cuando haga otra, que pueda hacer un tipo de ejercicio, una tarea para desbloquear el siguiente módulo. Al final, cualquier persona le gusta jugar y la gamificación es algo que falta mucho en el mundo de infoproductos y que si añades vas a diferenciarte mucho, mucho y va a hacer que tu cliente disfrute mucho más y consuma mucho más tu producto, ¿vale? Y también, pues, por ejemplo, fomentar mucho lo que es la comunidad o la tribu, ¿no? Pues aquí puedes hacer, por ejemplo, lo que son eventos, identidad de marca, por ejemplo, dar camisetas, como nosotros hacemos, o fondos de pantalla, ¿vale? Todo esto lo que hace es fomentar la comunidad y la tribu. Luego vendría el proceso de feedback. Esto es súper importante y mucha gente falla aquí. El proceso de feedback nunca debes subestimarlo porque es súper importante de cara a tus clientes entender qué feedback tiene de tu producto o tu servicio y sobre todo de tus clientes enfadados, porque el cliente que no le gusta lo que te ha comprado es el que te va a dar el feedback más real. Por eso siempre debes escucharlo. Yo aquí lo que te recomiendo, si tu programa dura pues 3-4 meses, que hagas un mínimo de 3 encuestas a tu cliente para entender cuál es el feedback de tu producto en ese momento, en el momento en el que inicia, primera encuesta, a la mitad, segunda encuesta y al terminar, la tercera encuesta es lo que yo recomiendo hacer, ¿vale? Además, esto te va a dar estadísticas, como ves aquí. Nosotros en este caso hacíamos una encuesta, era de 1 al 10, ¿cómo puntuaría en la escuela? ¿No? Pues como puedes ver aquí te pongo, esto es porque no cabía en la foto, pero básicamente, pues fíjate, 43% es un 10, 25% un 9, 21% un 8 y 10% un 7, ¿vale? Básicamente este es el feedback de una de las que hicimos. Entonces, por ahí puedes ver que si tu programa es bueno, vas a tener buenas estadísticas y eso es buena señal para luego la parte del upselling y el reselling. Y luego vendría la parte de seguimiento de clientes. Es decir, va a haber mucha gente que se te va a perder por el camino, que no te va a responder a la encuesta, que no vas a saber ni siquiera dónde está. Pues para esto sirve el seguimiento de clientes. Nosotros lo que hacíamos era tener un CRM, que puede ser básico en Google Sheets, también puedes utilizar Airtable, PyDrive, lo que quieras, pero te sirve con un Google Sheet en el que entiendas literalmente en qué estado está el cliente. También puedes saber cuándo acaba el soporte que tiene, qué tipo de avatar es, algún tipo de observación, ¿no?, de su producto, de su situación actual, para que sepas de cada cliente en qué punto está. Por ejemplo, nosotros poníamos sí cliente, en caso de que tuviera un cliente, ¿no? Para saber dónde estaba. Esto es importante, ¿vale? Y luego vendría la parte de soporte, que soporte, pues esto lo que incluye las clases en directo, resolver preguntas por Discord, por Slack, por email, donde sea en tu caso, para que el cliente se sienta apoyado, se sienta guiado y forme parte como de ese seguimiento, ¿no? Para que estemos al día con él y se sienta que le ayudamos. Por último, vendría el camino del cliente, que eso también es una pieza muy clave, es decir, debes entender exactamente desde tu cliente, desde que ingresa a tu programa, hasta que se va o hasta que acaba el tiempo del programa, qué es lo que pasa. Es decir, qué siente a nivel emocional. Cuándo está contento, cuándo siente bajón, cuándo está súper eufórico y quiere celebrarlo, cuándo necesita un poco más de acompañamiento, un poquito más de coaching, mentalidad, ¿no? Pues nosotros lo que hacíamos era justamente diseñar este sistema desde el mes que iniciaba hasta pasado el mes de su final, poniendo exactamente qué eventos presenciales hacíamos, qué clases en directo hacíamos, cuándo le dábamos un premio, cuándo hacíamos, por ejemplo, un sorteo o una gamificación de juegos, ¿no? Para que se motivara y en caso de que no tuviera un cliente lo consiguiera. Y cuando también, obviamente, hacíamos esa parte de la venta, del upselling y el reselling, que es lo que te voy a explicar al final. Entonces, al final, cuando tienes claro todo lo que ocurre desde el mes 1 hasta el mes 4, es muy sencillo dar esa entrega buena, ese buen soporte y que tu cliente consiga resultados, esté contento y luego siga contigo por más tiempo, que es el objetivo final, que al final es el win-win, ¿no? Y luego vendría la parte de testimonios, es decir, cuando hemos hecho esto bien, como ves, tenemos un buen feedback del cliente, le gusta lo que ha consumido, está contento. Aquí es cuando tenemos un proceso de testimonios, porque al final el proceso de testimonios lo que hace es alimentar nuestro marketing y hacer que nuevos clientes lleguen al producto, por lo cual
Yo lo que te recomiendo es tener una base de datos, un CRM también, que es como nosotros lo tenemos, en el que literalmente traqueamos todos los testimonios, sabemos qué tipo de testimonio es, por ejemplo, si habla de Funnel School, si habla de un pase VIP, si habla de Funnel Bootcamp, sabemos de lo que habla, tenemos un vídeo, incluso varios vídeos, y luego podemos promocionarlos a través de marketing, campañas de publicidad, para el equipo de ventas, lo que sea, ¿no? Bien, pues esto sería toda la parte de la entrega de producto. Creo que ya literalmente te he explicado un valor brutal que no vas a ver en otro lado y espero que te haya servido. Y esto pasaría desde el día 3 que compra hasta el mes 3. Bueno, mes 3 porque básicamente es lo que suele durar un programa de este tipo, ¿vale? Y luego es donde viene la parte curiosa, donde la gente suele fallar. Y es en la parte final, es decir, cuando acaba un programa, mucha gente lo que hace es simplemente dejar al cliente, dejarle ir, darle las gracias, decir, oye, muchas gracias, hemos pasado mucho tiempo juntos, ha sido genial, no sé qué, pero les dejan ir. Y aquí está el problema. Cuando le dejas ir, cuando eliges el camino equivocado, este camino, literalmente has perdido esa relación con el cliente. Se va a olvidar de ti. Pero ¿qué pasa? Que como te dije al principio, cuando haces un pago grande de 3.000, 4.000, 2.000 euros en un high ticket, una persona promedio que hace este tipo de pagos a los 3-4 meses está preparada para volver a comprar. Ponte en tu lugar, es decir, tú piensa cuando haces una compra grande, una adquisición grande, este es un tiempo que no compras nada porque ha sido un gasto para ti importante, pero normalmente a los 3-4-5 meses sí que tienes esas ganas de volver a hacer otra inversión, ya sea un viaje, lo que sea, pero tienes ese potencial económico de si has podido invertir hace un tiempo X dinero, vas a poder hacerlo pasado otro tiempo, ¿no? Pasado ya un tiempo considerable de 3 a 5 meses. Es por eso que cuando tu alumno acaba tu mentoría, está listo para comprar otra vez, en la mayoría de casos, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que si tú no le das, si tú no le das la opción de seguir contigo, de comprarte otra vez, este alumno lo que hace es comprarle a otra persona. Va a entrar, como te digo aquí, en un nuevo funnel, en el funnel de la competencia. Y esto es caca. Esto no lo quieres. Esto es muy malo para ti porque es un alumno que tiene confianza contigo, que ya te ha pagado, que te conoce, que confía en ti. Entonces, que se vaya con la competencia es lo peor que te puede pasar. Debes evitarlo a toda costa. Para esto, una vez entiendas que ya está preparado para comprar y que tú le vendas no es algo malo, sino que le estás ayudando, le estás dando el siguiente paso, aquí entramos en la parte del upselling y reselling. ¿Qué es lo que ocurre una vez acaba tu tiempo de soporte o acaba el tiempo de la entrega del producto? ¿Vale? Aquí hay, pues claramente dos ramas, la parte del upsell y la parte del resell. ¿Qué es el upsell? El upsell básicamente consiste en ofrecer otro producto diferente, de mayor coste, en el que obtenga básicamente o el mismo resultado de forma más fácil y más rápida, o escalar los resultados que ya tiene. Si ha llegado al punto B ideal, posiblemente haya conseguido rentabilizar su inversión y quiera escalar esos resultados. Entonces ahí es donde entra el upsell. Además, ofrecemos mayor cercanía con la persona que ofrece el producto para que se sientan más parte de ese círculo cercano y tengan pues también acceso a contactos de valor, a networking, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros hicimos un upselling a un producto que inicialmente valía 15.000 euros, pero si ya eras alumno de la formación y hacías un pago único, se te quedaba por 10.000. Y con esto conseguimos generar una facturación de 94.200 euros, sumando estos pagos únicos más un pago que hacían los socios que se querían unir al programa, que era de 3.500 si no me equivoco. Luego vendría la parte de reselling, es decir, el reselling lo que consiste es básicamente resell es revender. Es decir, vamos a vender de nuevo el mismo producto. ¿Vale? Entonces, vamos a darle más y mejor del producto actual. Es decir, ya te ha comprado un producto, igual no está en el momento de escalar al upsell, que es más caro, pues vamos a darle más de lo que ya tiene y mejor. Además, le vamos a dar más ventajas, igual, por ejemplo, un estado que sea VIP, que se una con un grupo más premium, para que su estatus, su estado como persona, mejore, aumente, se sienta más poderoso, ¿vale? En este caso, nosotros lo que hacíamos era dar mayor tiempo de soporte en cuanto a soporte en directo, eventos presenciales, tickets de correo electrónico, etcétera, etcétera. Había tres posibles casos, es decir, 3 meses, 6 meses y 12 meses, cada uno costaba diferente, evidentemente. Y con esto generamos en 6 meses, hicimos 2 lanzamientos de esta venta, generamos, esta es la parte, la facturación, y esta es el cash collected, ¿vale? El cash collected. Generamos 13.000 la primera vez, 16.000 la primera vez y de cash collected, pues aquí lo puedes ver, ¿vale? Como es un porcentaje
muy digno de Cash Collected en cuanto a la facturación. ¿Y cómo lo hicimos? Es decir, ¿qué exactamente hicimos para conseguir esto? Vale, pues hay diferentes formas y te voy a explicar cómo lo hicimos nosotros exactamente y cómo lo puedes hacer tú, cómo lo puedes replicar. La que hicimos para vender el upselling, el producto de más high ticket, es el evento presencial. Es decir, hicimos un evento en Madrid donde invitamos a toda la gente, pagaban una pequeña señal para demostrar que iban a asistir y que luego no hicieran esa parte de no show. Y ahí, efectivamente, Quique fue donde hizo la venta y se generó la venta, pues claramente, de este producto más high ticket, ¿vale? Otra opción que también hicimos es hacer un webinar. Pero un webinar, como es en directo, es online, lo hicimos para vender la renovación, el reselling, no el upselling, porque el upselling es muy high ticket, es muy caro y hace falta cambiar el ambiente de compra para que sea mucho más adecuado. Y un evento presencial es ideal. Pero si no tienes tanto volumen como para hacer un evento presencial, puedes hacerlo todo online sin problema, ¿vale? Y la estrategia para mí más clave y más apalancadora son las llamadas. Es decir, lo que generamos básicamente era un CRM que, de nuevo, no tiene por qué ser una locura, puedes hacerlo en PyDrive, puedes hacerlo en Airtable, donde quieras, pero nosotros lo hicimos en Google Sheets, así de simple, donde traqueábamos, como ves aquí, literalmente de cada persona, su nombre, su correo, cuándo acababa el soporte, como ves aquí, el fin del soporte y si había renovado, ¿vale? Y aquí teníamos claro en qué punto estaba cada cliente. Sabíamos si había renovado, si no. Y así podíamos, en cuanto acabara su soporte, llamarle y decirle, oye, tal, qué tal, no sé qué, con el objetivo de poder hacer esa renovación, ¿de acuerdo? Y aquí un pro tip que te doy es que para la gente que llame, en el caso ideal es la persona que ha estado acompañando a ese alumno, a ese cliente, durante su proceso contigo. Es decir, los profesores, los mentores de tu escuela. Así que un pro tip que te doy es que le des un porcentaje al equipo de tu producto, como se lo das a tu equipo de ventas, para que cuando haga este proceso de llamar, de outbound a los clientes, tengan ese incentivo para generar más ventas, claramente, que va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Así que estas son las cuatro formas que tú, bueno, las tres formas que tú puedes hacer o llevar a cabo para generar esa parte de ventas en el back-end. Así que, básicamente, esto es literalmente todo lo que nosotros seguimos en este proceso de generar esta facturación en la parte del backend. Como ves, es algo que no es complejo, espero que lo puedas aplicar, espero que te sirva y realmente le saques provecho. Si quieres que profundice en cualquier parte de esta estructura, déjamelo en comentarios, me encantará leerlo y realmente invertir tiempo en ello. Y también te voy a dejar, como siempre, este documento abajo para que lo puedas aplicar, para que lo puedas copiar, tengas los apuntes y te sirva. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao.